Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar más con nosotros aquí en Rankia. Esta tarde contamos con Javier y Miguel, que vienen de Oros. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal Hola, estás, buenas Paula? tardes, Paula. Muchas gracias. Muy bien, pues en este caso Javier es licenciado en Economía y además también cuenta con un máster en Finanzas y con el título que todos conocemos, que es el CFA. También es y ha sido profesor. Actualmente ocupa el cargo de director de inversiones en Oros, si no me equivoco. Y Miguel, por otro lado, inició su carrera profesional en BBVA como analista de riesgos y siguió posteriormente en One to One como analista financiero. Actualmente es gestor de Oros y por eso están ellos dos hoy aquí para mostrarnos un poco cómo va a ir este semestre o segundo semestre de 2023. Miguel, en este caso, es licenciado en ADE y también cuenta con un máster en bolsa. No sé si queréis añadir algo más o algo que me dejo, pero os comento a los usuarios que estáis viéndonos en línea que como son dos personas tan expertas en este sector y van a presentarnos un tema, en este caso de las inversiones, que seguro que nos resulta interesante, podéis interactuar con ellos dejando las preguntas en el chat y posteriormente, al acabar la presentación, daremos paso a todas ellas. Así que, chicos, os dejo a vosotros ahora con la presentación y que vaya muy bien. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Paula. Pues nada, buenas tardes a todos y encantados una vez más de estar aquí en este webinar semestral que nos gusta montar con Rankia para contar un poco por nuestras novedades de la cartera y de nuestros fondos de inversión. Para los que nos conozcan menos o no nos conozcan, por situarnos rápidamente, explico quiénes somos. Oros es una gestora independiente que fundamos pues hace ya casi 5 años y que pese a todas las cosas que hemos tenido en contra estos años, pues estamos contentos de poder decir que ya estamos cerca de 100 millones de euros de patrimonio, repartidos en 2 fondos de inversión, Oros Value Iberia y Oros Value Internacional, y un plan de pensiones que replicaría la cartera de Oros Value Internacional. La filosofía que seguimos, Alejandro, Miguel y yo, como siempre hemos dicho, pues es el Value Investing. Y en este sentido, quizá pues contar un poco lo que son nuestros principios muy rápidamente también para situarnos qué entendemos nosotros por Value Investing, ¿no? Básicamente, lo que tratamos de hacer o nos gusta decir es que invertimos con sentido común. Es decir, no vamos a intentar meternos en cosas que no seamos capaces de entender, industrias que no seamos capaces de predecir, ¿no? Por muy barata que esté la compañía, nunca vamos a invertir en ella si no somos capaces de entender dónde puede estar el negocio, la industria dentro de unos años. Luego hacemos mucho hincapié en la parte cualitativa de los negocios, ¿no? En entender las dinámicas de la industria, la cadena de valor, quién es más rentable y por qué, quién crece más y por qué, y tratar pues de descubrir o dilucidar quién tiene las mejores ventajas competitivas o barreras de entrada dentro de esa industria, ¿no? A la par que hacemos ese análisis del negocio y de la industria, pues también hacemos el trabajo de estudiar a fondo el papel de los equipos directivos, en especial pues las decisiones históricas que han tomado en la gestión de capital y ver si han creado valor con esas decisiones o por lo menos no han tomado decisiones que destruyan valor para los accionistas. Por supuesto, hacemos muchísimo hincapié en el perfil financiero de las compañías, buscamos negocios que sean financieramente muy sólidos, que puedan aguantar pues eventos incluso tan disruptivos como la pandemia de 2020, donde se vio como aquellas compañías con balance más sólido pues podían soportar esa crisis entre comillas sin mayores problemas, ¿no? O ahora con la subida de tipos tan fuerte que estamos teniendo, pues el tener compañías que no están endeudadas también puede ser una ventaja en entornos de este estilo. Y luego, por último, por supuesto, pues invertimos en aquellas compañías que además de cumplir todos estos criterios, pues cotizan con un margen de seguridad elevado, es decir, a una valoración suficientemente atractiva para conseguir rentabilidades que sean satisfactorias, ¿no? En el largo plazo y sin asumir grandes riesgos para conseguirlas. Históricamente, el potencial o margen de seguridad que hemos exigido a nuestras inversiones pues ha sido alrededor de un 60%, 70% a 3 años para nuestra cartera internacional y de un 30-40% para la cartera ibérica. Lo que pasa que es verdad que en este contexto de mercado, como veremos después, estamos encontrando muchas inversiones con potenciales muy superiores a eso, lo que nos hace ser pues, muy optimistas para los próximos años.
Por repasar también un poco las rentabilidades que hemos conseguido históricas, en este caso el equipo gestor que formamos Alejandro, Miguel y yo, pues bueno, también muy satisfechos. Ya llevamos más de 10 años trabajando como equipo y consiguiendo estas rentabilidades anualizadas. En el caso de la estrategia internacional, pues una rentabilidad anualizada cercana al 11,5%, que sería casi un punto superior anualizado al índice de referencia. Siempre hemos hablado de ese objetivo de rentabilidades anualizadas del 8-10%, estamos por encima y la verdad es que muy, muy satisfechos y me gusta hacer hincapié, especialmente porque las carteras hoy tienen un potencial muy atractivo que nos hace ser optimistas de cara a poder mantener estos retornos los próximos años. Y en el caso de Estrategia Ibérica, pues también muy satisfechos, rentabilidades cercanas al 10% anuales, que casi doblan a la del índice de referencia, con lo cual pues también muy, muy contentos por ese lado, ¿no? Y podemos ver, pues para que quien quiera verlo un poco más, el histórico gráficamente y la tabla año por año. Tampoco vamos a detenernos mucho más con esto, yo creo. Podemos avanzar, Miguel, si quieres. Y entramos ya más a fondo con lo que es los fondos y la distribución de la cartera, que seguro que es de más interés. Vale, fenomenal. Buenas tardes a todos. Yo voy a comentar con un poco más de detalle los productos que tenemos en la casa. En Oros gestionamos dos fondos de inversión, Oros Value Internacional y Oros Value Iberia, y un plan de pensiones que se llama Oros Internacional Pensiones y que es una réplica del fondo Oros Value Internacional. Bueno, vamos a empezar con Oros Value Internacional, que es nuestro fondo de renta variable global, fondo de 100% de renta variable, y que no tiene limitación geográfica, es decir, puede invertir en todo el mundo. A cierre de año estaba prácticamente invertido en su totalidad, con niveles de tesorería en el entorno del 2%, y esto es un poco resultado de las buenas oportunidades que hay en el mercado, ¿no? Estamos encontrando oportunidades y por eso esa liquidez es tan baja. Por áreas geográficas, la principal zona donde está invertido el fondo es la zona euro, con más de un 40% de las empresas en esta área, seguida de Estados Unidos, que pasa a ser el 23%, que pasa a ser la segunda posición en términos geográficos, antes era la tercera. Asia pasa a ser la tercera con un 15%. Y el resto de áreas geográficas suman el entorno de un 19-20%. Pero bueno, como comentamos en otras ocasiones, a nosotros nos parece más verosímil explicarlo por temáticas. Al final, creo que es más relevante porque una empresa que cotiza en la zona euro puede tener sus ventas en otra área geográfica completamente diferente, incluso en otra divisa, ¿no? Y por temas, el principal a cierre de año eran compañías financieras o holding. Aquí destacar que no tenemos bancos en cartera. Dentro de esta categoría pues incluirían empresas como la firma líder de leasing de aviones AerCap, el vehículo de inversión Fairfax India o el holding Semapa. Luego, la segunda temática por relevancia sería materias primas, principalmente aquí entrarían compañías mineras de cobre, de carbón metalúrgico, de carbón térmico y de acero inoxidable. La Y tercera petróleo y gas, perdona, Miguel, también. oil and gas, sí. Luego, compañías industriales, que aquí pues, entrarían compañías que tienen procesos productivos, pero de diferentes sectores. Luego, Hong Kong sería una temática que pesa el 14%. Esto no quiere decir que sean empresas 100% asiáticas ni que tengan, hay muchas compañías, el caso de, por ejemplo, compañías de real estate que tienen sus activos o parte de sus activos en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo. Luego, plataformas tecnológicas. Aquí sí me voy a parar un poco más porque ha subido el peso al 13%. Esto históricamente, las plataformas tecnológicas había sido una categoría bastante relevante en nuestros fondos, ¿no? Cuando Microsoft en su momento era la primera posición de nuestros fondos, en nuestra antigua casa, teníamos inversiones en diferentes compañías, Alphabet, Yandex, eBay, PayPal, Baidu, etcétera. Y habíamos ido desinvirtiendo paulatinamente en estas compañías por el buen comportamiento que habían tenido en el mercado, ¿no? Pero bueno, ahora con las fuertes caídas que hemos visto en los últimos 2 años, sobre todo en tecnología, de Nasdaq y demás, pues han vuelto a aflorar oportunidades interesantes, ¿no? Separando un poco el grano de la paja, teníamos al inicio una posición en Naspers del entorno del 3%, luego fuimos aumentando Naspers con las caídas,
El año pasado invertimos de nuevo en Alphabet y ya en el cuarto trimestre incorporamos 2 nuevas compañías, que son PayPal y Baidu, que son viejas conocidas nuestras y que luego Javier las comentará con un poco más de detalle más adelante. Y el resto de categorías pues pesan en el entorno un 9-10%. Bueno, a cierre de año, el potencial del fondo era un 150%, que es de los potenciales más altos que hemos tenido históricamente y que luego Javier también lo comentará y se verá un poco de forma más gráfica, ¿no? Cómo ha evolucionado estos potenciales. En cuanto al top 10 de posiciones, bueno, aquí la principal novedad es la entrada de ALD como segunda posición del fondo. ALD es la compañía independiente de renting de automóviles más grande del mundo, tras su función con LeasePlan. Es una compañía muy interesante y que les invito a que vean la tesis, que la contamos con bastante detalle en nuestra última conferencia anual, que la pueden ver en el canal de YouTube de Oros. Y bueno, otra entrada interesante en el top 10 es Mistras Group, que ya la contamos en el pasado semestre en Rankia, pero ahora entra en el top 10 por el peor comportamiento que ha tenido en el mercado con respecto a otras compañías. Mistras Group es una compañía de certificación, ensayos, análisis, tipo lo que sería una AP+, y muy enfocada en oil and gas. Actualmente el negocio de oil and gas es más o menos el 50% y después el resto el 50% pues son varios lineales, ¿no? Energías renovables, industriales de muchos tipos, aeroespacial, etc. Y luego otra entrada también relevante en el top 10 sería Gestamp, una compañía presente en nuestro fondo ibérico que hemos ido aumentando la posición en el fondo internacional y sobre todo en septiembre, octubre, con las caídas que tuvo la compañía en bolsa, aprovechamos para comprar bastante y convertirla en una posición bastante relevante dentro del fondo internacional, ¿no? Gestamp es una compañía que muchos de ustedes conocerán, es una compañía auxiliar de automoción que produce piezas para el sector de automoción y es el líder mundial en fabricación de piezas de estampación en caliente. También es uno de los 3 principales players en producción de piezas de chasis y es una tesis muy interesante. La compañía industrialmente son realmente buenos, encima tienen un componente tecnológico que cada vez interesa más a los OEMs, a los fabricantes de automóviles, tanto a los tradicionales como a los nuevos. La compañía trabaja con infinidad de nuevas marcas tipo Tesla, BYD, NIO, XPeng, etcétera. Y tiene los vientos de cola también en la electrificación, ¿no? Porque al final fabrica piezas de estampación en caliente que aumentan la dureza y reducen el peso, con lo cual a los fabricantes les interesa mucho para aumentar la autonomía de los vehículos, la reducción de emisiones de CO2 y demás, ¿no? Una tesis muy, muy interesante y que nosotros creemos que está un poco denostada simplemente porque cotiza en España, porque algunas de sus rivales, como Magna, cotizan múltiplos bastante más altos y a nosotros nos parece, desde luego, una compañía tan buena como Gestamp. Y bueno, otras novedades son la salida del top 10 de BMW. Hemos vendido una parte de nuestra inversión porque se ha comportado mejor que el resto de compañías. El potencial ha ido disminuyendo a medida que ha ido subiendo la compañía en bolsa. Y también la salida completamente de TK Corporation, porque ha subido sobre todo su filial, TK Tankers, por el buen comportamiento del sector de tanqueros y demás, con la subida del precio de los fletes y con la subida de TK Corporation, pues en fin, se queda con menos potencial del que requerimos para que esté dentro de la cartera. Bueno, en cuanto a entradas y salidas, en el segundo semestre, en el tercer trimestre entró Verallia, que es otra compañía que contamos en la conferencia. Hicimos una tesis con bastante detalle de Verallia y Vidrala. Hicimos la tesis del vidrio. Verallia es uno de los principales productores de vidrio a nivel global, es el principal europeo y les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube a ver en la conferencia cómo contamos esta tesis, que es muy interesante y que desde que invertimos ha sido bastante rentable. También entró ALD, que ya la comenté, y en este último trimestre han entrado Baidu, Pendragon y PayPal. Estas 3 compañías las vamos a contar con más detenimiento luego, porque Pendragon
entra en el cuarto trimestre, pero vemos aquí a la derecha que es una salida del tercer trimestre. Hemos desinvertido y hemos vuelto a invertir en el cuarto trimestre. Ahora veremos por qué. Y en cuanto a salidas, GAMCO Investors, que es la gestora de fondo liderada por el inversor Mario Gabelli. La compañía deja de cotizar en el NYSE y se incorpora al mercado OTC, y era una compañía que no era muy líquida y preferimos vender y dedicar ese capital a compañías con más potencial. Caso TK Corporation, que ya lo he comentado, y también desinvertimos completamente en el vehículo de almacenamiento de uranio físico de Sprott. Simplemente porque se ha comportado muy bien en bolsa, el precio subyacente ha subido y tiene menos potencial con respecto a otras ideas de la cartera. Bueno, vamos a comentar ahora Orosval Iberia, fondo ibérico. Puede invertir en compañías españolas y portuguesas. España representa más o menos un 80% de la cartera, Portugal algo menos de un 20%, y el fondo también estaba invertido prácticamente en su totalidad porque encontramos muchas oportunidades en el mercado ibérico. La liquidez está solo en el 2%. Bueno, como características principales de este fondo, siempre comentamos que una de ellas es que el alto componente de empresas familiares que tienen, de más de un 70% de las empresas son familiares. También otra característica que hemos comentado otras veces es la descorrelación que tiene el fondo con los índices, por ejemplo, con el IBEX, donde solo 3 empresas del fondo están en el IBEX, son Arcelor, Merlin y Meliá. Y después es un fondo también que está muy concentrado, donde hay varias compañías que tienen un peso del 6 o el 7%. Y también el potencial es altísimo en términos de comparativos históricos, está al 135%, y lo mismo. Luego se ve con más detenimiento de forma más gráfica en la evolución de los potenciales que comentará Javier. Y en cuanto al top 10 de posiciones, no hay novedades, no hay al menos muchas novedades en cuanto a nuevas entradas, pero lo que podemos comentar aquí es el crecimiento de Gestamp, que pasa del 4,5% al primer semestre, me parece que era 4,5%, casi el 6% ahora, igual que incrementamos en el internacional, incrementamos en el ibérico. Y también la entrada de Aperam de nuevo en el top 10. Aperam es una compañía de acero inoxidable, de producción de acero inoxidable, y que se ha comportado muy bien desde que se salió un poco del COVID, donde la compañía está cotizando 15, 16 euros y se fue a entornos de 54, 55 euros. Eso sin contar los dividendos y las recompras que ha hecho por el camino. Simplemente por la subida de los precios base. A medida que fue subiendo la compañía, fuimos desinvirtiendo en ella, por eso desapareció de este top 10. Pero con la normalización o la caída de los precios bases y normalización de los precios, cuando empiezan a incrementar las importaciones de Asia y demás, pues la compañía ha llegado a caer hasta un 40% en bolsa, y nos ha dado otra vez la oportunidad de poder incrementar en esta compañía, ¿no? Que el potencial vuelva a ser muy grande. Este es el clásico ejemplo de reciclaje del capital o de cómo ponderamos las empresas en cartera, ¿no? A medida que van subiendo y su potencial se cierra, va pesando menos, y si cae que su potencial aumenta, si no pasa nada raro, pues incrementamos la posición en esas compañías, ¿no? Y es algo que genera bastante valor, ¿no? Si tienes claro cuánto vale la compañía, eso lo puedes hacer y generar bastante retorno para los partícipes. Y bueno, aunque en entradas y salidas no hay muchas novedades, hay una cosa que sí podemos destacar, que es la OPA que hemos recibido por parte de su matriz de Sonae a Sonaecom, que es una empresa que tenemos en la cartera ibérica. En el momento de la OPA pesaba en el entorno del 2%, y que su matriz lanza una OPA a 2,50 €, que más o menos es un 25% de prima con respecto al precio que estaba cotizando los días anteriores. Pero bueno, a nosotros ese precio nos parece insuficiente. La compañía vale más de un 50% más del precio de la OPA, y bueno, Sonae tenía casi el 90%. Nosotros no vamos a acudir a esa OPA, a no ser que tengamos que acudir de forma obligada porque se active el mecanismo de squeeze out. No, pero bueno, tendremos que esperar a que se pronuncie el regulador y demás, que no lo ha hecho, y ya vemos los pasos que seguiremos para intentar defender el valor de la compañía, ¿no? Y defender a nuestros partícipes. En cualquier caso, de todas estas posiciones, tanto del ibérico como del internacional, cualquier
compañía que quieran comentar en el turno de preguntas, encantado de hablar sobre ellas. Vale, pues vamos a comentar rápidamente también el potencial de los fondos, aunque ya lo adelantaba antes Miguel. Aquí sí que me gustaría destacar o recordar cómo nosotros calculamos este potencial, que al final es un reflejo de cómo valoramos las compañías. Nosotros siempre analizamos las empresas teniendo en cuenta la generación de caja libre normalizada que estimamos a 3 años, ¿no? Estimamos en la mayoría de los casos, pues, un EV Free Cash Flow, es decir, un valor de la empresa dentro de 3 años comparado con ese flujo de caja normalizado. Con eso nos sale un múltiplo y según la calidad del negocio de cada compañía, pues asignamos un múltiplo de salida y eso es lo que nos daría el potencial de cada valor, ¿no? En otras compañías las valoramos por sumas de partes y en algunos casos concretos, como las mineras, pues sí que hacemos un descuento de flujos de cada activo, ¿no? Pero bueno, la idea al final es esa, que obtenemos ponderando por cada peso este potencial, que es el reflejo de lo atractivo que está la cartera, con esa idea de 3-4 años de horizonte temporal. Obviamente no estamos diciendo con esto que esperemos que se vaya a revalorizar nuestro fondo, nuestra cartera internacional en este caso, un 150% en 3 años, pero sí es un indicio muy claro de lo atractiva que es nuestra cartera en estos momentos. De hecho, quitando 2020, ¿no? Que es un poco la anomalía por la pandemia y las caídas tan salvajes, no se me ocurre otra palabra, que sufrieron muchas compañías en bolsa, pues debe ser de los potenciales más elevados que hemos tenido en el fondo, pese a que los liquidativos de nuestras carteras pues se sitúan prácticamente máximos históricos, ¿no? Yo creo que el fondo internacional puede estar el liquidativo ya cerca, sino en máximos históricos. 150% de potencial y en el caso de la cartera ibérica, pues un 135% también a 3 años, que también es de los más elevados que hemos tenido, ¿no? Pues bueno, en definitiva, estamos muy tranquilos con nuestras inversiones y pensamos que en estos momentos pues tiene mucho sentido invertir en ambos fondos. Vamos a ver, como decía también Miguel antes, pues 3 entradas que hemos tenido en este último trimestre que pensamos que son de más interés o que podemos comentar, ¿no? La primera de ellas sería PayPal, la compañía plataforma de medios de pago que seguramente muchos de ustedes utilicen, ¿no? Su famosa cartera virtual para medios de pago online. Y que es una compañía que ya tuvimos en cartera hace bastantes años. Fuimos accionistas de eBay con el spin-off de PayPal, porque PayPal formaba parte de eBay, pues fuimos accionistas de PayPal varios años. Y al final, este tipo de compañías nos gusta mucho, lo que son las plataformas tecnológicas, por los poderosos efectos de red que tienen, es decir, cuantos más usuarios tiene su producto, pues más valioso es para esos usuarios, ¿no? Porque generan retornos sobre el capital empleado muy elevados, tienen capacidad para reinvertir y hacer crecer su ecosistema, pero no estamos dispuestos a pagar mucho por el crecimiento de estas compañías. Y lo que pasó con PayPal y muchas otras plataformas que teníamos en cartera es que el mercado empezó a ponerlas a valoraciones que se nos hacían muy, muy exigentes, ¿no? Todas tuvieron una expansión de múltiplos muy, muy fuerte. En el caso de PayPal, yo creo que vendimos en su día a lo mejor de $65 o así, o 70 por acción, la compañía se fue, si no recuerdo mal, por encima de 300, no sé si estoy diciendo una burrada, pero en mi cabeza creo que llegó allí y luego pues ha vivido una caída otra vez justo a los precios más o menos que vendimos hace varios años y vuelve a estar atractiva para invertir, ¿no? Sí que me gustaría destacar que esta compañía ha ido evolucionando en los últimos años, ya no es solo el servicio, ¿no?, de cartera virtual de PayPal para pagar, sino que da muchos más servicios a los usuarios y a las empresas, ¿no? Como pueden ser los préstamos, el envío de remesas, servicio de datáfonos, tarjetas para pagar, también servicios de marketing. Ha ido haciendo adquisiciones de compañías para enriquecer su ecosistema y hacerlo más atractivo para sus clientes. Gracias a ese ecosistema más atractivo, pues el número de cuentas activas que tiene PayPal ha ido creciendo año tras año y hoy se sitúa por encima de los 430 millones de cuentas activas. De estas 430, alrededor de 30 más o menos serían de comercios. Y además, como prueba de lo atractivo que es este ecosistema o por qué cada vez es más atractivo para sus usuarios, pues podemos ver que el número de transacciones anuales por cuenta ya se sitúa en las 50, que es el récord histórico que ha registrado PayPal. Es decir, los usuarios cada vez, no es que crezcan el número de los usuarios, sino que los usuarios además cada vez utilizan más los servicios de PayPal, lo que
obviamente es muy interesante porque hace que el coste de sustitución o el interés del usuario de PayPal por usar otro tipo de compañía similar, pues cada vez es menor porque ya tiene todo dentro del ecosistema de esta compañía. En estos momentos, y como prueba de la reinvención que está viviendo PayPal en los últimos años, pues los 3 productos de mayor crecimiento de la compañía son los que vemos ahí. Por un lado, Venmo, que es un producto muy, muy interesante porque es muy similar a lo que es la cartera virtual de PayPal, pero con un foco más social, lo que está haciendo que tenga un crecimiento pues prácticamente exponencial, especialmente en el mercado de Estados Unidos. Y de hecho, hace unos meses consiguió un hito, que es que es la primera plataforma de pago independiente o ajena a Amazon, que llega a un acuerdo con Amazon para poder ser utilizada como medio de pago electrónico en Estados Unidos, que pensamos que eso pues va a tener un impacto bastante relevante para la compañía. Luego el producto Braintree, que sería la pasarela de pagos que compró hace muchos años PayPal, pues también está teniendo muchísimo crecimiento, lo cual da idea de cómo está integrada en la cadena de valor de pagos esta compañía. Y los últimos tiempos, un producto que también está funcionando muy bien es el de financiación a corto plazo al consumo sin intereses, ¿no? Lo que llaman Buy Now, Pay Later, que al final es, pues si yo compro mañana, por ejemplo, hoy en el IKEA, en vez de pagar los 800 euros de los muebles en estos momentos, pues lo pago en 3 pagos y sin intereses aplazados los próximos 3, 4 o 6 meses, ¿no? Entonces, pues un producto que al final lo que hace es que la gente esté más incentivada a usar PayPal, ¿no? Una cosa también interesante es que esta compañía, digamos que no había sentido quizá la necesidad de poner el foco en la contención de costes, ¿no? Es un negocio que se le esperaba quizá una expansión de márgenes a nivel operativo, un apalancamiento operativo según iba ganando o procesando un volumen mayor de pagos, pero no se estaba produciendo ese efecto, o al menos no tanto como cabría esperar. Ahora con las fuertes caídas en bolsa y un poco con, no sé si llamarlo crisis, ¿no?, económica que estamos viviendo, parece que muchas de estas compañías tecnológicas, y en concreto PayPal, pues ha puesto ya el foco claramente en la reducción de costes y tratar de expandir los márgenes, lo cual a nosotros pues, nos hace todavía más interesante esta tesis de inversión. Además, es una compañía que genera muchísima caja, que ha ido destinando en los últimos años para comprar otras entidades. Lo que pasa que ahora ven o encuentran incluso más atractivo en recomprar acciones propias, que a nosotros también nos parece que tiene todo el sentido del mundo por la atractiva valoración de la compañía en estos momentos. Y nada, destacar que cuando invertimos en PayPal en el pasado trimestre, pues el potencial que arrojaba esta inversión era superior a ese 70% y bueno, pues eso explica un poco por qué la hemos decidido volver a incluir en nuestra cartera internacional. Bueno, vamos a ver ahora el caso de Pendragon, que es una compañía en la que desinvertimos en el tercer trimestre del año pasado, de 2022, y volvimos a invertir de nuevo ya casi a finales de año, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Bueno, pues Pendragon es la mayor compañía de concesionarios de automóviles del Reino Unido. Tiene básicamente 3 marcas, Evan Halshaw, Stratstone y Car Store. Y esta compañía recibe una OPA en el tercer trimestre de 2022 a 29 peniques por acción en septiembre, que esto era aproximadamente una prima de un 27, un 28% respecto al anterior precio de cierre. Y esta OPA se produce o viene hecha por el grupo sueco también de concesionarios Anders Hedin, que además es el principal accionista de Pendragon, con más de un 27% de las acciones, un 27,5% del accionariado de Pendragon. Y curiosamente, esta OPA está dirigida por un ex consejero delegado de Pendragon, Trevor Finn, que además es uno de los primeros empleados que tuvo la compañía cuando se formó y que está ahora dentro del grupo Anders Hedin. Bueno, pues el caso de Pendragon es que ha recibido varias OPAs en 2022 y una de ellas se filtró, se hizo pública y el Consejo de Pendragon pues tuvo que comunicar que efectivamente que se recibió una OPA por parte de un grupo estadounidense a 28 peniques por acción, pero uno de los principales accionistas de los 5 principales accionistas de Pendragon rechazó esa oferta. Ahora entendemos que es Anders Hedin porque después
intentó comprarla a 29 peniques por acción. Pues bien, tras varias extensiones en las negociaciones entre Anders Hedin y Pendragon, llega un momento, desde septiembre que lanzaron la OPA hasta diciembre, que en diciembre comunican al mercado que se retiran de la oferta por Pendragon. Aludiendo que había mucha incertidumbre en el mercado, pero nosotros creemos que viene por parte de la falta de financiación, porque Anders Hedin conoce muy bien Pendragon, los querían comprar, el precio les parece razonable. Y claro, el mercado de deuda se fue deteriorando en el segundo semestre del año y sobre todo en el último trimestre del año. Así que pensamos que las condiciones de financiación no eran buenas o no eran factibles y que si estas condiciones de mercado cambian en un tiempo, un año, tienen que esperar un año para lanzar una nueva OPA, pues podrían volver a la carga aquí, ¿no? Pero bueno, cuando se retira Anders Hedin de esa oferta, las acciones de Pendragon caen en los siguientes días hasta un 35% en bolsa, brindándonos de nuevo la oportunidad de entrar en una compañía que a día de hoy no tiene deuda, en el pasado la tenía, prácticamente no tiene deuda, viene de un entorno muy favorable de vehículos de segunda mano, una compañía que se ha reestructurado bastante bien y que creemos que todavía está con vientos de cola muy importante en cuanto a la venta de vehículos nuevos. Porque, como muchos de ustedes sabrán, los precios de los coches están carísimos porque ha habido una escasez enorme de chips y eso ha provocado que haya una demanda reprimida. El mundo se producían históricamente, o se vendían 95 millones de coches, incluyendo vehículos ligeros, y se han vendido a niveles de 70, 80 ahora. Pues habrá que llegar otra vez a un nivel normalizado y que esa demanda reprimida vuelva a aparecer, con lo cual hay ventas de cola bastante interesantes. Antes fueron con los vehículos de segunda mano y ahora serán con los nuevos. Entonces estamos comprando una compañía que está cotizando en el entorno de 300 millones de libras de valor de empresa, incluyendo la pequeña deuda que tiene la compañía ahora, y está generando unos 40 y pico, 50 millones de euros de flujo de caja libre. Y según la compañía puede generar mucho más con el plan de reestructuración, con lo cual estaríamos comprando la empresa a 5 o 6 veces flujo de caja libre de un año. Y como saben, nosotros valoramos a 3, con lo cual el potencial de la compañía está a día de hoy por encima del 70%. Entonces, una oportunidad muy interesante y que ha sido muy curiosa porque se nos ha brindado la oportunidad en cuestión de 2-3 meses. Vale, y ya la última idea de inversión que queríamos comentar con todos sería también una plataforma tecnológica, en este caso Baidu, y que es una compañía en la que se unen dos temáticas muy deprimidas el último año, ¿no? Por un lado, el impacto en las valoraciones de las plataformas tecnológicas por la subida de tipos de interés, especialmente de la FED en el año 2021. Como comentaba antes, pues muchas plataformas vivieron una expansión de múltiplos espectacular los últimos años, pues aupados porque tuvieron mucho viento de cola en su negocio y también especialmente con la pandemia. Y también, pues por esos tipos de interés reales, incluso negativos, ¿no? Y en tipos nominales, pues no sé si llegaron a ser la mitad de las emisiones públicas también en terreno negativo, pues todo eso hizo que las valoraciones de estas compañías pues se inflasen muchísimo, ¿no? Y en el caso de Baidu, además de ese impacto positivo, pues nos encontramos, perdón, negativo, pues nos encontramos con la mala evolución que han tenido el sector en China a raíz de todo el impacto regulatorio del Partido Comunista Chino, pues una vez que Jack Ma criticó públicamente al sector financiero diciendo que era un poco anticuado y bueno, no sé si fue el catalizador o qué, pero la realidad es que desde ese momento pues la regulación china fue un poco en contra de todos los grandes monopolios tecnológicos que se habían forjado en la última década en el país, ¿no? Y ahí pues Baidu pues también sufrió por ese lado y obviamente por el impacto económico que China ha vivido a raíz de la política de cero COVID que han seguido a rajatabla hasta hace poco en el país. Además, Baidu, que para quien no lo conozca, es como el conocido Google chino, ¿no? El buscador de Internet líder en China, pues ha vivido también en los últimos años unos ataques fuertes a su modelo tradicional de negocio por parte de nuevas aplicaciones
que han ido surgiendo en el mercado, como puede ser la archiconocida TikTok, ¿no? Una aplicación social que ha robado mucha cuota de mercado de publicidad online. Y luego, incluso más preocupante a largo plazo, el surgimiento en China de lo que se llaman las superaplicaciones, que quizá aquí en Occidente no estamos tan acostumbrados a ellas. Y en China, especialmente WeChat, de la que somos dueños, ¿no? A través de Naspers, porque Tencent es el dueño de WeChat, pues sería el mejor ejemplo de lo que es una superaplicación, ¿no? Es lo que se llama como una navaja suiza tecnológica, porque en China utilizan WeChat absolutamente para todo. Y cuando digo para todo, es para realizar pagos, contratar cualquier tipo de servicio o incluso, que siempre me ha llamado mucho la atención, para dar limosna, ¿no? a la gente, a los sin techo, a la gente que vive en la calle, pues también el gobierno les pone un código QR, se lo regala para que la gente pueda donarles o darles dinero a través de la aplicación de WeChat o de Alipay, ¿no? Sería la alternativa. Bueno, pues te viene a decir hasta qué punto utilizan allí este tipo de aplicaciones absolutamente para todo. Entonces, claro, si surge este tipo de aplicaciones que hace que no vayas a buscar información o a consumir contenido en Internet a través del buscador, pues estás perdiendo usuarios que ahora van a estar concentrados en WeChat. Entonces, muchos frentes abiertos que explican por qué había sufrido el negocio de Baidu tanto y también su valoración en bolsa. Entonces, con todo esto en contra, ¿por qué nos hemos animado a volver a invertir en esta compañía de la que también históricamente hemos sido accionistas muchos años? Pues bien, porque Baidu no se ha quedado obviamente en ningún momento quieto viendo cómo atacaban su modelo de negocio. Han tratado, y creo que con éxito, reinventar la compañía. Lanzaron hace unos años su propia superaplicación, la aplicación de Baidu, y que ya cuenta con más de 640 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales dieron el dato hace poco, alrededor del 85% la utilizan a diario, lo cual viene a decir que ya tiene un público bastante cautivo dentro de la aplicación, ¿no? Y luego, además, ha ido reinventando la parte de publicidad, vamos a decir, más tradicional a través de un producto que se llama páginas gestionadas, que básicamente lo que hace Baidu es gestionar o dar las herramientas de marketing a las compañías que son sus clientes para que las integren en las páginas web de estas compañías y tratar de monetizar al máximo la publicidad. Y esas páginas gestionadas pues ya suponen la mitad de los ingresos de publicidad online de Baidu. Con lo cual han sabido dar la vuelta a una situación muy complicada y además son líderes en otro tipo de productos a los que le vemos muchísimo futuro y especialmente en un país como China, en concreto en la inteligencia artificial, donde creemos que Baidu es un líder claramente destacado a través del asistente virtual Duer, que yo creo que es de los más avanzados, si no el más avanzado del mundo. También las soluciones de inteligencia artificial para la nube que se están implementando en las ciudades de toda China, pues también son muy interesantes y, por supuesto, su tecnología de conducción autónoma, Apollo, que está ya muy cerca posiblemente de estar al nivel de Waymo, ¿no? La filial de conducción autónoma de Google, de Alphabet. De hecho, Apollo cuenta con un servicio que se llama Apollo Go de taxis, de vehículos autónomos, que ya está operando y generando dinero en varias ciudades de China y, como hito muy importante, recientemente consiguieron la autorización para dar ese servicio sin ningún conductor asistiendo por si acaso fallaba el vehículo autónomo en Beijing, lo cual dice que la tecnología funciona y muy bien, y la compañía cree que de aquí a 3-4 años empezará a contribuir de manera relevante a los ingresos de Baidu. Al igual que PayPal, al igual que otras plataformas, también Baidu ha puesto ya el foco en la contención de costes, con lo cual esperamos una expansión de márgenes relevante en los próximos años. Y un aspecto muy interesante de esta compañía es su solidez financiera. Por un lado, Baidu cuenta con una posición de caja muy relevante a la que tenemos que unir inversiones financieras históricas, como puede ser en la plataforma de viajes y hoteles Trip.com, que además están muy deprimidas también en bolsa porque son compañías que también han sufrido caídas muy relevantes. Pues en el momento en el que invertimos en Baidu, estas inversiones, repito, muy deprimidas en bolsa y esa posición de cajas suponían la mitad de la capitalización bursátil
Baidu, con lo cual es que nos estábamos llevando prácticamente regalado el negocio de esta compañía. Pensamos que siendo muy conservadores, Baidu vale más del doble, ¿no?, que los precios a los que estaba cuando invertimos y por eso al final nos hemos animado nuevamente a reinvertir en esta compañía que, si bien no es el líder indiscutible que era hace unos años, pues pensamos que tiene atributos que la hacen muy interesante como inversión en estos momentos. Y esto sería un poco las novedades, ¿no?, más importantes de nuestras carteras en este último semestre. Como siempre, dejamos en las últimas diapositivas pues todas las compañías que forman parte de nuestros dos fondos y nada, encantados ahora de responder a cualquier duda que surja. Muy bien, chicos. Me ha parecido a mí personalmente una presentación bastante interesante, sobre todo con esta última compañía que habéis presentado, porque yo ya conocía WeChat, la verdad, y vamos, es que es el futuro también, entonces, ¿qué nos queda decir de ahí? Vale, nos acaba de llegar un comentario de una persona que comenta por qué en los últimos trimestres se ha reducido la exposición en AirCap en concreto. Sí, al final, cuando desinvertimos de las compañías, pues puede ser por varios motivos. El bueno es cuando simplemente el potencial pues se va reduciendo y encontramos otras alternativas. El malo es cuando la tesis de inversión cambia a peor, nos hemos equivocado y entonces reducimos el peso o directamente vendemos toda la posición. En el caso de AirCap es lo primero. La compañía, pese a que he vivido un entorno que yo creo que es como el apocalipsis, ¿no?, para este sector. Pensemos que es la compañía líder mundial en alquiler de aviones y que ha vivido, por un lado, la pandemia del coronavirus, en la que directamente los aviones de sus clientes no volaban, con lo cual peor entorno que ese pues me parece complicado encontrar. Y luego también ha vivido otro shock más recientemente con la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania y en concreto con las sanciones económicas que se le impuso a las compañías rusas, que directamente imposibilitaba a AirCap a dar servicio a las aerolíneas rusas, y como respuesta a eso, pues directamente Rusia ha expropiado los aviones de AirCap y se los han quedado, y eso pues ha tenido un impacto notable también porque era el 5%, si no recuerdo mal, del valor de la flota de los aviones de AirCap, y con la palanca financiera pues impactó al valor de la compañía alrededor de un 15%. 15 por ahí. Sí, ahora están con las reclamaciones las aseguradoras, a ver quién responde frente a eso, y bueno, pensamos que a lo mejor de aquí a unos años recuperarán algo de eso que han perdido, ¿no? Veremos. Pero bueno, pese a todo eso, la compañía, que está muy bien gestionada, pues ha conseguido integrar muy bien también una compra que hicieron pues justo una vez pasábamos un poco la pandemia, que sería GECAS, que era el otro gran líder del leasing de aviones. Han conseguido integrarlo exitosamente, y un aspecto muy interesante es que han quitado o han reducido el endeudamiento por debajo del máximo que les gusta tener a nivel de negocio, con lo cual seguramente empiecen a recomprar acciones. Pero bueno, el mercado también va anticipando todo esto, la cotización va subiendo y por eso vamos reduciendo, ¿no? Pero sigue siendo lo vimos antes, yo creo que es la tercera o la cuarta posición más relevante del fondo, y seguimos pensando que está muy barata, por eso pesa alrededor de un 4% en estos momentos. Muy bien, muy buena respuesta. Además, el mismo usuario que nos ha hecho la pregunta, Ismael, insiste en lo que acabas de mencionar de la recompra de acciones. No sé si quieres dejar algún detalle más sobre esto, aunque ya lo has mencionado. Lo ha O preguntado sea, 2 veces. al final, aquí dos cosas. En términos generales, nos gusta mucho que nuestras compañías recompren acciones, básicamente porque pensamos que cotizan a niveles muy atractivos. Entonces, si creemos que nuestras compañías están baratas, seguramente la mejor o el mejor uso de el flujo de caja que van generando las compañías sea invertir en ellas mismas, ¿no? Recomprar esas acciones con tanto descuento, porque va generando mucho valor. En el caso de AirCap, es una compañía que históricamente ha usado mucho esta herramienta para generar mucho valor para sus accionistas. Lo ha hecho en dos ocasiones. Lo hizo primero, si no recuerdo mal, del año 2011 al año 2013, pues recompró, no sé si el 25% de las acciones en circulación, generando mucho valor. Y luego de 2015 a 2018-2019 también hicieron recompras muy agresivas. Además, es interesante contar
que estas recompras siempre se hacen en un contexto de mercado en el que ERCAP cotiza con descuento sobre el valor neto de su flota, ¿no? Sobre su valor en libros. El valor de flota descontando la deuda, con lo cual iban generando valor y además la financiaban vendiendo aviones con prima en el mercado secundario sobre cómo lo tenían valorado en el balance. Es decir, vendían aviones aquí y recompraban sus propios aviones que quedaban a este precio. Y claro, pues eso va generando muchísimo valor para los accionistas. Los últimos años, un poco por la pandemia, todo lo que he comentado antes, un poco por la compra tan grande de GICAS, han estado parados en este sentido, pero ya han dejado entrever que seguramente en breve vayan a anunciar una recompra de acciones y nosotros como accionistas encantados, obviamente. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que sí que es bastante más general. Pregunta Álvaro, ¿cómo veis las dinámicas del sector oil and gas para 2023? No sé, Miguel, si quieres tú comentar un poco. Bueno, la verdad es que las dinámicas no han cambiado mucho, ¿no? Y hemos visto que los precios del gas han caído, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo ha dejado de venir flujo desde Rusia, pero se ha traído desde otros lugares, se ha pagado mucho por ese gas, pero hemos tenido la suerte de tener un invierno, o al menos la primera parte del invierno, algo más cálido de lo normal, con mucho flujo de barcos viniendo a Europa, con lo cual se ha podido, incluso barcos actuando como almacenes, se ha podido reabastecer ese gas durante el invierno a medida que se iban vaciando los almacenes y estamos en niveles muy altos, ¿no? Pero esto no quita que el mercado a día de hoy esté con un déficit, ¿no? Por toda esa transición toda esa transición verde que ha habido. Hemos visto los precios del gas el año pasado, incluso desde antes de la guerra de Rusia, subiendo muchísimo. Y en el petróleo pasa lo mismo, ¿no? Hemos visto poquísimas inversiones en los últimos años. Ninguna compañía se ha atrevido a hacer inversiones por todas las trabas que se ponen en términos de financiación, de coste de deuda, coste de capital. Y la verdad es que están los mercados muy infrainvertidos. Esto especialmente pasa en el del petróleo, porque en el gas a partir de 2025 sí vamos a ver nuevas entradas, por el caso de Qatar, por ejemplo, y yo creo que el mercado puede estar más balanceado, pero en el caso del petróleo va a ser muy complicado. Son las compañías pequeñas que están invirtiendo, las grandes están prefiriendo recomprar acciones porque nadie se atreve a poner dinero porque saben que te van a poner trabas. Aquí los gobiernos europeos lo han hecho, es el caso de Reino Unido, caso de Países Bajos. También se ha hablado algo en Canadá y en Estados Unidos de poner impuestos a esas compañías. Y la verdad es que somos optimistas, ¿no? Nosotros con los precios de las commodities, ¿no? De hecho, tenemos una parte relevante de la cartera en petróleo y gas. No sé si era Chevron, ¿no? Quien anunció hace un par de días que iba a recomprar el 25% o algo así de las acciones que hay en circulación antes que invertir. Es decir, ya es que las compañías, toda la caja que generan, al menos las americanas, la están destinando claramente para recomprar acciones y retribuir a los accionistas. Entonces, por el lado de la oferta está claro que no hay nuevas inversiones, como dice Miguel, y luego por el lado de la demanda, el cambio que va a haber en 2023 a priori versus 2022 es la reactivación de la economía de China. Sí. Entonces, todo eso va a tener también su impacto para volver a presionar seguramente sobre ese estrangulamiento que ya está viviendo el mercado de petróleo. Por eso, dentro de las materias primas, que tenemos más o menos o cerca de un 20% de exposición en el fondo, lo que más pesa es el sector de petróleo y gas en nuestra cartera. Con la reactivación de China, más o menos, se habla de 2,5 millones de barriles diarios que va a haber de demanda en el mercado, cuando la capacidad de bombeo y de oferta siempre es algo que es muy difícil de despejar, ¿no? Realmente nunca sabes qué capacidad tiene Arabia Saudí para sacar más o menos, ¿no? Y cómo se va a jugar todas las piezas del puzzle con el petróleo ruso, que si se cambia en Grecia, ahora dicen que se cambia en Ceuta, luego en Singapur. Es muy difícil de ver la oferta, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ha habido una infrainversión en los últimos años. Y si de verdad vamos a ver una China reactivada el próximo año con 2,5 millones de barriles diarios, los precios se van a tener que mantener altos sí o sí. Y bueno, de todas formas, nuestras tesis
Nuestras tesis las solemos jugar con compañías, Javier hablaba de Chevron, ¿no? Nosotros nos vamos siempre a players muy pequeñitos, bien gestionados, con equipos directivos que se estén jugando su dinero, que tengan muchísima experiencia, como es el caso de Spartan Delta, ¿no? Que es tenemos una compañía canadiense con un equipo directivo que esta es la tercera o cuarta vez que hace lo mismo, ¿no? Que compra activos cuando nadie los quiere, los pone en valor y luego los vende, ¿no? Los pone en producción y luego los vende generando muchísima rentabilidad para los accionistas, ¿no? Más o menos 50% oil, 50% gas es lo que tienen. Y lo hacemos así, ¿no? Como curiosidad, recientemente el equipo directivo sacó un hecho relevante diciendo que, lo digo con mis palabras, estaban ya cansados de la valoración tan absurdamente barata con la que cotizaba la compañía en bolsa y que iban a tomar medidas de algún tipo para poner eso en valor. Con lo cual, bueno, nos gusta ir de la mano de equipos directivos que se juegan el pellejo porque luego toman este tipo de medidas para destapar rápidamente lo que valen las compañías. Sí, en el caso del gas igual, tenemos una compañía que se llama Cool Company de transporte de gas natural licuado. Se aprovecha de las dinámicas de Rusia, que deja de pasar flujo a través de gasoductos a Europa, y entonces Europa tiene que traer más barcos. Ahora hemos visto que como Europa ha necesitado menos gas, los precios de los fletes han bajado, pero Culco tiene ya los precios cerrados para muchos de sus activos a 1 o 3 años a precios muy altos, y en el momento que otra vez haga falta esos barcos, y además con la reactivación de China, creemos que los fletes van a subir y nos compramos la compañía, subió muchísimo, hemos desinvertido una parte y hemos vuelto a ir comprando con fuerza porque la verdad es que vemos dinámicas muy buenas también en el gas, ¿no? Muy bien, en cuanto a la respuesta que le habéis dado a Álvaro, os quiere transmitir que gracias, parece que le ha gustado bastante, e incluso la presentación y el trabajo que hacéis. Continuamos con otra pregunta de parte de Ángel, que es más general en los sectores. ¿Cuáles son más importantes para vosotros? A ver, importantes, entiendo nos referimos a qué exposición más relevante tenemos hoy. O si no, vamos, nosotros miramos todas las industrias que somos capaces de entender. Va a ser difícil vernos invertir en biotecnológicas o en farmacéuticas, por ejemplo, porque tienen dinámicas que no somos capaces de valorar dónde van a estar las compañías o las industrias en unos años, ¿no? A nivel de sectores, las temáticas, ya los contó un poco antes Miguel, más que por decir sector auto, sector de alimentación, sector lo que sea, sí que tenemos esas 3 grandes temáticas que decíamos antes de financiero holding o compañías cotizadas en Hong Kong, plataformas tecnológicas y materias primas. Son las 4 temáticas más importantes. Industriales, faltaría ahí, sí, pero bueno, son todas. Sí, que está un poco en otros, que serían las 5 grandes temáticas que en los últimos años hemos tenido siempre en nuestras carteras, ¿no? Pero vamos, no nos cerramos a priori a ninguna industria. Sí, al final nosotros hacemos un cherry picking, ¿no? De empresas, y los sectores o esa tarta que comentamos temática es una consecuencia de donde encontramos las oportunidades de inversión. Y sí que hemos visto, por ejemplo, que las plataformas han ido creciendo. Comentaba, ¿no? que en 2021 era solo el 3% el peso que tenían, que era la participación que teníamos en Naspers, y que ha ido creciendo ese 13% porque hemos encontrado oportunidades en tecnológicas. Compañías industriales también es otra temática que ha ido creciendo, sobre todo con la subida de los precios energéticos. Compañías industriales con apalancamiento operativo, etcétera, pues han visto todas muy afectadas, ¿no? Y hemos tenido que hacer una labor de cirugía, por decirlo de alguna manera, y buscar aquellas compañías que se pueden ver beneficiadas o que han sido demasiado castigadas por el incremento de los precios energéticos, ¿no? Como es el caso de Veralia, que lo comentamos en la conferencia el año pasado, y que pensábamos que el mercado estaba siendo demasiado negativo con la subida de los costes energéticos para una compañía de esas características, ¿no? Pues industriales ha pasado eso muchísimo y han aflorado oportunidades que nos ha permitido invertir ahí, y por eso ha ido creciendo el peso, ¿no? Pero, bueno, importantes son todos, ¿no? Donde están las oportunidades. Sí, al final el resumen es eso, vamos, donde están las oportunidades. Habrá épocas como hace unos años que teníamos materias primas, pues yo creo que llegó a pesar un 35% de la cartera, ahora pesa menos de un 20%, y además vamos rotando las temáticas, porque no todas las materias primas tienen las mismas dinámicas de oferta y demanda. Entonces, bueno, si somos capaces de entenderlo, vamos a ver dónde están las oportunidades.
Muy bien, pues por nuestra parte parece que ya no hay más preguntas. Sí que continúan habiendo comentarios felicitándoos por los resultados obtenidos, por el trabajo que realizáis y por la experiencia que tenéis. Así que por Muchas esta gracias. parte podríamos dar por finalizado el webinar. A mí me quedaría por decir también que recientemente hemos confirmado un evento que vamos a hacer aquí en Valencia el 30 de marzo, que va a ser en formato presencial, por lo que todas las personas que nos estáis viendo ahora mismo, incluso vosotros, Javier y Miguel, si queréis acudir, estáis totalmente invitados. Y dicho esto, por mi parte ya estaría todo. Gracias por asistir y si queréis decir algo, este es vuestro momento. Nada, simplemente agradecer a Rankia otra vez por la oportunidad que nos da para comentar las posiciones, las actualizaciones semestrales como siempre y a los usuarios por estar ahí por las preguntas. Muy bien, eso mismo. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.